Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días de nuevo, bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros a la sintonía de Radio Intereconomía en este jueves 1 de agosto en el que las bolsas europeas todo indica que van a estrenar el mes con ganancias. En positivo tenemos ahora mismo a los futuros, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde vienen con tímidas ganancias el futuro del DAX y subiendo un 0,3% el futuro del Eurostoxx 50. Con bastante más fuerza vienen los futuros americanos, destaca el 0,6% de subida del futuro del S&P 500 y casi el 1% que está subiendo el futuro del Nasdaq, impulsado entre otros por los resultados que ha presentado esta madrugada Meta. Enseguida voy con ellos, antes otras citas de las que estar pendientes este jueves. En Europa las bolsas, como decimos, en verde a la espera de la reunión del Banco de Inglaterra, la primera tras el resultado electoral en Reino Unido con la victoria de los laboristas, y una reunión, la del Banco de Inglaterra, que nos podría dejar un recorte de tipos de interés de 1/4 de punto. Así al menos lo espera el consenso del mercado. Resaca de bancos centrales porque se está desplomando el Nikkei de Tokio. Esta mañana ha terminado con una caída del 2,6% tras la reunión de ayer del Banco de Japón. Esa decisión de subir tipos que ha llevado la fortaleza al yen, máximos de 4 meses y por debajo de $150. Fortaleza, como decimos, que está provocando esa caída en la bolsa de Japón. También tenemos caídas en otros indicadores asiáticos que se han dado la vuelta. Teníamos esta madrugada y se han dado la vuelta. Tímidas ganancias para el Hansen de Hong Kong y para la bolsa de Shanghái. Subidas también en Australia. Al igual que anoche en Wall Street, sentó bien a los inversores esas palabras de Jerome Powell. No hubo cambios en la reunión de ayer de la Reserva Federal, pero sí que abría la puerta de par en par a que los tipos en Estados Unidos bajen en el mes de septiembre. Esto decía Powell. La cuestión será si la totalidad de los datos, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos son consistentes con una creciente confianza en la inflación y el mantenimiento de un mercado laboral sólido. Si se cumple esa prueba, decía, una reducción de la tasa de política monetaria podría estar en agenda ya en la próxima reunión de septiembre. Pendientes de los bancos centrales, pendientes también de los resultados empresariales. Meta, protagonista del día. La matriz de Facebook eleva un 73% sus ganancias en el segundo trimestre, por encima de las previsiones. También mejora el pronóstico de ingresos, más 22% en ese periodo. Satisfacción por estas cuentas de su consejero delegado, Mark Zuckerberg. Este fue un trimestre sólido para nuestra comunidad y nuestro negocio. Estimamos que en la actualidad hay más de 3.200 millones de personas que utilizan al menos una de nuestras aplicaciones cada día, decía el consejero delegado de Meta, como decimos, protagonista hoy en el mercado americano, que también va a rendir cuentas. También van a rendir cuentas allí otras compañías como Apple, como Amazon y como Intel. Día importante hoy en cuanto a resultados en Estados Unidos. También día importante aquí en Europa. Tenemos ya cuentas de la banca francesa, Société Générale, Crédit Agricole, que baten previsiones con sus resultados. Tenemos también cuentas de automovilísticas, el BMW con un beneficio inferior a lo previsto en el segundo trimestre. Volkswagen, que ha registrado también una caída de sus ganancias del 2,4%. Es la caída del beneficio operativo de Volkswagen en el segundo trimestre del año. También pincha Hugo Boss con un beneficio operativo inferior a las expectativas en el segundo trimestre y está pinchado en Tokio Toyota con caída del 7% a pesar de mejorar su beneficio. Acaba de presentar cuentas otro banco, ING, eleva sus perspectivas de ingresos totales para este año tras registrar este jueves un margen de intereses en el segundo trimestre por encima de las estimaciones. Todo esto se va a cotizar a partir de las 9 de la mañana. Acaba de presentar cuentas también la petrolera Shell, también lo ha hecho allí en Reino Unido Barclays. Se lo vamos a contar enseguida. Tecnología que vuelve a ser protagonista no solo por Meta, sino porque ayer se disparaban los semiconductores, empujados por AMD. Eso llevaba también las subidas del 13% a Nvidia o del 8% a los títulos de Qualcomm. Hoy vamos a estar pendientes de referencias, como el PMI manufacturero del mes de agosto, en un IBEX 35 que hoy abre por debajo de los 11.100 puntos. Ayer caída de más del 1%, lastrada por las cuentas del BBVA. Vamos a hablar de todo esto y de muchas más cosas. Tenemos aumento de tensión en Venezuela, tenemos aumento de las tensiones en Oriente Próximo. Enseguida les contamos el motivo y eso está llevando al precio del petróleo a volver a subir esta mañana, subidas para el futuro del Brent y del West Texas casi del 1%. Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar también de desacuerdo en pensiones entre gobierno, patronal y sindicatos, porque enseguida vamos a llamar para que nos lo explique en qué consiste y cómo nos afecta a José Antonio Erce. Más titulares de este jueves nos los cuenta ya en las noticias capitales Manuel Velázquez.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en Venezuela, donde la Organización de Estados Americanos ha dicho que le va a pedir a la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro. Manuel, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén, al que acusa de causar un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Luis Almagro, presidente de la OEA. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo, reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. El organismo no ha logrado alcanzar un acuerdo para exigir a las autoridades venezolanas que publiquen las actas de votación tras la abstención de países como Brasil, Colombia y México. En Oriente Próximo, el líder de Irán ordena un ataque directo sobre Israel, según publica el New York Times. Orden en represalia por el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismael Haniyeh. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que Washington no tenía constancia ni está implicado en la muerte del líder político del grupo islamista palestino. Dice Blinken que es muy difícil especular y con los años ha aprendido a no hacerlo nunca sobre el impacto que un evento puede tener sobre las cosas. Dice, puedo decirles que sigue siendo imperativo un alto el fuego con la importancia que eso tiene para todos. Allí en Estados Unidos, Donald Trump acepta un este Kamala Harris. Este noviembre el pueblo estadounidense comparará estos registros y le dirá: Harris, ha hecho un trabajo horrible, es una vergüenza para nuestro país. Estás despedida, vete de aquí. Fuera, sí, vete de aquí. Eso sí, Donald Trump criticaba el acuerdo para que el segundo debate se celebre el 10 de septiembre en ABC y proponía que se organice en el canal conservador Fox News. El candidato presidencial republicano cargaba además contra la vicepresidenta en un mitin en Pensilvania. Hoy el número 2 de Trump y candidato a la vicepresidencia estadounidense, J.D. Vance, visita la frontera con México para hacer campaña contra la política migratoria de Biden y Harris. En Europa, hoy entra en vigor la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Y que busca regular los sistemas de inteligencia artificial para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos ante los riesgos que plantea esta tecnología en todos los ámbitos. Su aplicación obligatoria comenzará dentro de 2 años. Como les decía, vamos a hablar enseguida de ese acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos que han pactado una reforma de las jubilaciones. Y que regulará el retiro en profesiones peligrosas o cambiará la manera de cotizar de los fijos discontinuos. También permitirá compatibilizar empleo y pensión a quien retrase 5 años la jubilación, anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas. Y en tercer y último lugar, lo que hacemos es, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos. En resumen, creo que es un acuerdo muy positivo. Las comunidades autónomas siguen criticando otro acuerdo del Partido Socialista de Esquerra para dotar a Cataluña de una financiación singular. Un rechazo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y del líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca. Se posicionaba a favor del pacto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. De verdad que es obsceno y es bochornoso el planteamiento, bochornoso. Es un planteamiento de ruptura de la igualdad grosero. No podemos coser la unidad territorial de este país por un lado, descosiéndola por el otro. Se basa en el principio de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desde luego, desde el respeto. Mañana viernes Esquerra va a preguntar a sus bases si apoya a investir a ella a cambio de esa soberanía fiscal. Y BBVA, que según los expertos va a tener que cerrar 300 sucursales y despedir a 4.000 trabajadores del Banco Sabadell para ahorrar 300 millones de euros en costes, descarta mejorar su oferta por esta entidad, por el Sabadell. Asegura que no tiene ni intención ni necesidad de mejorarla porque pasa por entregar una nueva acción del grupo por cada 4,83 en manos de los accionistas de la entidad catalana. Tenemos ante nosotros un futuro ilusionante. Vamos a cumplir ampliamente los ambiciosos objetivos que nos marcamos para el periodo 2021-2024.
Confiamos plenamente en el éxito de la unión con Banco Sabadell, que dará lugar a una entidad más fuerte y rentable y con mayor capacidad para acompañar a familias y empresas en sus proyectos de futuro. Palabras del consejero delegado de BBVA, Onur Guedes, que se mostraba también optimista sobre el desenlace de la OPA, incluso sobre la fusión, a pesar del rechazo público que ha mostrado desde el primer momento por parte del gobierno español, que tiene la última palabra sobre la OPA. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Vivir de alquiler hasta ahorrar para comprar o lanzarse a adquirir una propiedad. En la actualidad hay un gran porcentaje de españoles muy elevado que tiene vivienda en propiedad, y no porque esta sea la mejor opción, sino por una larga lista de factores que años atrás o incluso en la actualidad lo hacen más rentable. Por ejemplo, la desgravación por la compra hasta los impuestos sobre el ahorro, el control de las rentas o un mercado laboral rígido que retiene las ganas de movilidad geográfica de los trabajadores. Pero también influye además de la situación de la economía, empleo, hipotecas y precios del metro cuadrado de la vivienda para alquilar o comprar, la idea de que conviene adquirir porque al cabo de 30 años de una hipoteca tenemos una casa y si la alquilamos durante esos 30 años, al final no tenemos nada. Pese a todo, es conveniente pensar que no se está tirando el dinero en el alquiler, ya que hay que comparar la rentabilidad de ahorrarse el arrendamiento con el coste financiero de pedir prestado el capital necesario y sobre todo con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. En marcha estamos ya, Tertulia Capital, con José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. ¿Qué tal, profesor Álvarez? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Perfectamente, aquí estamos. Bienvenido al mes de agosto. Preparados. Listos ya. Preparados para la tertulia. Javier Niederleiner, profesor del IEB. ¿Cómo estás, Niederleiner? Buenos días. Hola a todos. Pues muy bien, aquí estamos. Bien. Claro que sí. Con alegría, como José Ramón. Con alegría, enfrentando agosto. ¿Lejos o cerca? Yo lejos, en Asturias. Lejos. Profesor Álvarez, ¿tú también lejos? Y voy a decir una cosa que no va a sentar bien a la audiencia, pero aquí está lloviendo y hace fresquito. Qué bien, mira. Joder, ¿cuál noche hemos pasado? Yo al lado, al lado de Javier en Cantabria. No llueve, está nublado. Qué lejos habéis ido, que arriba. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Buenos días. Muy buenos días, y con envidia, porque veo que en el norte llueve, pero aquí en la zona murciana hace bastante calor, ¿eh? En la playa de Murcia, bastante calor. La cara y la cruz. Incluso a estas horas ya, ¿eh? Sí. ¿Mucha gente en todos los sitios? José Ramón, ¿hay mucha gente por allí? Pues sí, desde luego se nota muchísimo en el tráfico. Ayer había un tráfico endiablado en toda la zona de Santander, la zona central de Cantabria, y las playas con bastante gente también. Sí. En Asturias, Niederleiner, parece una ronda de corresponsales esto.
Sí, igual. Mucha gente, mucho ambiente. Sobre todo, el otro día que estuve por Gijón es una maravilla, ciudad, está llena de gente, llena de todo, de turistas, de gente de todos lados. La verdad es que hay ambiente, ya lo creo que sí. Anda que estáis comiendo mal. José Ignacio, por allí por Murcia, además de calor, gente, ¿no? También, y mucho turismo internacional. Ya sabéis que esta zona, además, el turismo también está durante todo el año, ¿no? Aquí hay muchas colonias de turistas que pasan aquí el invierno y luego toma el relevo el turismo tradicional internacional en estas fechas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues bastante completo, digamos, que está la zona. Bueno, oye, ¿cómo se están llegando a donde estáis, a vuestros lugares de residencia estos días, las noticias desde Venezuela, las noticias desde Oriente Próximo, ese aumento de las tensiones? En Venezuela no está todavía claro si se van a publicar o no esos justificantes, ¿no?, de la veracidad del resultado electoral, pidiendo el secretario general de esa Organización de Estados Americanos la detención de Donald Trump por ese baño de sangre. Tensiones también en Oriente Medio, repuntando el precio del petróleo por, según publica el New York Times, esa intención de Irán, que ha pedido un ataque directo a Israel por ese atentado, esa muerte ayer del líder de Hamás en suelo iraní. Todo esto, ¿cómo lo estáis viendo, José Ramón? Pues con mucha preocupación, porque realmente a nivel internacional, a nivel político internacional, el tema se está calentando. Yo creo que la situación de Venezuela, la petición de la detención de Maduro, que está muy bien, pero que a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Esto es lo difícil, ¿no? Y yo creo que esto se mezcla con el tema de Irán, además que es un país de los que ha felicitado a Nicolás Maduro, o sea que a veces cuando Donald Trump habla de ese eje del mal, parece que existe, ¿no? O tiene visos de existir, ¿no? Yo creo que se está calentando mucho. No olvidemos que Ucrania sigue ahí, que nos hemos olvidado de eso también, ¿no? Y el tema político con preocupación. El tema económico parece que arroja más optimismo, y lo de Venezuela, en mi opinión, yo soy muy pesimista. Creo que tiene muy difícil solución. ¿Y el Reiner? Sí, yo creo que se necesita en este momento más que nunca una acción fuerte y concertada, sobre todo el tema de Venezuela por la parte de los estados americanos, ¿no? Incluso a mí lo que me está sorprendiendo es cómo esos países como Brasil, gobernados por la izquierda, están pidiendo claridad, ¿no? Eso tiene que haber una acción concertada y fuerte, porque si no, efectivamente, a este señor no se le echa, ¿no? Que tengo clarísimo que están manipuladas las elecciones, pero vamos, más claro que el agua, ¿no? Este hombre hace lo que le sale de las narices y además no tiene ningún reparo en hacerlo, ¿no? Por lo cual, se toman decisiones fuertes, incluso metiendo a Estados Unidos ahí no sé cómo, y se echa, porque este hombre, yo creo que la única manera de que se vaya es echarle, que haya una acción concertada para entrar en el Palacio este de Miraflores y echarle, porque si no, efectivamente va a ser complicado, ¿no? Lo que sí que es fundamental, además, que la presión de los ciudadanos venezolanos siga en la calle. Ya sé que es duro, porque a esta gente les detienen, los matan, el Maduro este es un animal, ¿no? Entonces, lo único que se requiere es eso, ¿no? Que haya una presión fuerte y constante, porque es la única manera de echar a este hombre. José Ignacio. Sí, vamos a ver, en Venezuela lo único que puede ocurrir efectivamente es un baño de sangre. Más del 80% de la población rechaza el sistema chavista que tienen. En este momento, bueno, pues la única posibilidad real es que la presión internacional yo la veo muy complicada. Además, la posible presencia de militares rusos, igual que ocurre en Cuba, en Venezuela, pues puede todavía complicar más la situación. La única posibilidad, yo creo que finalmente una parte del ejército, aquel que está formado por tropas oficiales y suboficiales de bajo rango, pues finalmente más cercanas a la población, finalmente terminen echando no a Maduro solamente, sino todo el régimen que se ha creado ahí, ¿no? Ya vemos que los países del entorno, México tiene muchas dudas, no sabe cómo posicionarse. Al final no se ha aprobado la resolución que exigía la publicación de las actas en la Organización de Países Americanos. Entonces estamos en una situación compleja, solamente la presión internacional puede hacer. Pero es que Maduro y todos los que con él están en ese régimen no tienen salida ahora mismo, no tienen dónde ir. Antaño, pues cogieron un avión y se iban a Rusia. Rusia ahora mismo no es una zona segura tampoco. Entonces no tienen dónde salir, ¿no? Y la situación Cuba nada más. En Cuba la situación es que el problema es que puede haber un efecto dominó. Si cae Venezuela, puede caer Nicaragua, puede caer Cuba.
Eso altera también la geopolítica de la zona. En este entorno ahora mismo, con la crisis de Rusia y la guerra rusa-ucraniana, también se complica. Es una situación muy compleja y se une ahora mismo pues también a la crisis que Israel-Irán, que veremos también cómo explota, ¿no? Pudiera también complicar aún más la situación y pueda tener también un efecto muy importante en todo el mercado de los crudos, de hidrocarburos, ¿no? Cuidado la crisis de Irán, que también nos puede complicar en el corto plazo todo lo que se llama inflación, ¿no? Pues voy a preguntar luego por una más. cosa yo quería... Sí, adelante. Sobre Venezuela, sin salirme del tema, yo creo que Venezuela, efectivamente, estoy muy de acuerdo con vosotros, la única fuerza interior capaz de provocar un vuelco es el ejército, o parte del ejército. Pero esto hoy día no parece que vaya a ocurrir. No hay que olvidar que a Chávez ya le dieron un golpe de Estado, le tuvieron 3 días detenido y volvió. O sea, es decir, es un ejército acostumbrado al golpe y yo creo que también muy domesticado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, en Venezuela está muy bien tomarlo como el ejemplo del extremo al que llega un presidente que se aferra como sea al poder, que es el caso de Maduro, o sea, como sea. Si tiene que matar, encarcelar, no le va a importar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque esto no ha sido un tema de un día. Esto viene durante años. Cuando a Chávez le dan el golpe de Estado al ejército, él depura al ejército. Empieza depurando el ejército. A ver quiénes han estado contra mí. Todos estos fuera, que son algunos de los que vemos ahora opinando en la televisión, exiliados, etcétera, ¿no? O sea que por eso yo soy lamentablemente pesimista del tema de Venezuela. Bueno, digo que os voy a preguntar luego por más asuntos, porque está también el tema caliente, no solo fuera, también aquí en España, entre las comunidades autónomas y ese malestar por ese preacuerdo del que no sabemos mucho detalle todavía, financiación singular, con cierto cupo, entre el Partido Socialista de Esquerra para investir a ella presidente de la Generalitat. Luego os pregunto por ello, pero antes quiero hablar de una de las noticias de ayer, ese pacto entre gobierno, patronal y sindicatos sobre la jubilación. Afecta a la jubilación parcial, afecta a los contratos de relevo, se va a poder también compatibilizar trabajo y pensión. Bueno, sabe mucho más de todo esto y nos lo va a poder explicar perfectamente don José Antonio Erce, que es socio fundador de Loris y es doctor en Economía, experto en pensiones y seguridad social. Profesor Erce, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Radio Intereconomía. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Las principales, para los que nos estén escuchando, digan a ver qué es lo que han firmado estos señores, que han acordado con Afecta a mí. Las principales claves de este acuerdo en materia de jubilación, ¿cuáles serían? Bueno, era muy necesario racionalizar las figuras de jubilación flexible, parcial, demorada, activa, en fin. Se han dado algunos pasos, pero todavía estamos lejos de una racionalización. Aparte de que el comunicado que conocemos, pues simplemente hace propaganda de algunas medidas interesantes, otras, bueno, carencias subsisten todavía. Y en cualquier caso sí se han dado algunos pasos. Lo más importante es que se facilita la jubilación activa, eliminando, en palabras de la propia ministra, una regulación muy restrictiva que teníamos hasta el presente, que se ha hecho algo más flexible y algo más ventajosa. Para empezar, se acabó eso de traer el 50% de la pensión cuando se compatibiliza la pensión con los ingresos laborales, como venía sucediendo hasta ahora. En el caso de los autónomos, sin embargo, con un trabajador a cargo, pues estos podían empezar a cobrar el 100% de la pensión mientras continuaban con su actividad profesional o en su negocio particular sin ningún problema. Ahora habrá que esperar 5 años para que poco a poco el porcentaje de compatibilidad pase del 50% actual al 100%. Habrá que esperar 5 años. En muchos países de nuestro entorno al que nos gustaría parecernos, pues se accede inmediatamente a una compatibilidad del 100%, sin demoras de ningún tipo. Pero bueno, ya tenemos el 100% en el horizonte para el conjunto de trabajadores, no solamente los autónomos. Claro, el autónomo que se jubila, que se acoge a la jubilación activa hoy, con el 100% porque tiene un trabajador asalariado, ¿qué va a hacer? ¿Esperar a obtener el 100% 5 años más tarde? Esto todavía no está claro porque el detalle del comunicado es muy, muy insuficiente, la verdad. De manera que sí, tenemos el 100% en la compatibilidad. También tenemos una mejora importante y es que hasta ahora
hay que esperar un año después de haber cumplido la edad de la jubilación ordinaria, ya no digo edad legal porque esa figura casi ha desaparecido, pero la edad de la jubilación ordinaria, que para muchos trabajadores sigue siendo 65, pero para otros trabajadores ya son 66 años y varios meses hasta los 67 años, pues hasta ahora había que esperar un año para acogerse a la jubilación activa. En principio ya no hay que esperar ese año, pero tampoco está claro. Y lo que sí es cierto que así como hasta ahora no era compatible la bonificación por demora de ese año o años sucesivos de la jubilación con la jubilación activa, con esa compatibilidad al 50% hasta ayer mismo, por así decirlo, o hasta hoy, pues a partir de ahora, o una vez que entre en vigor este acuerdo, serán compatibles los porcentajes de bonificación por jubilación demorada con la jubilación activa, es decir, con esa compatibilidad entre ingresos laborales y la pensión, ¿no? Sucede que no sabemos todavía, en ese acuerdo no se trasluce ni siquiera entre líneas, si el 9% de cotización de solidaridad, ya tenemos 2 cotizaciones de solidaridad en nuestro sistema impositivo, pero en nuestro sistema de seguridad social, que no dejan de ser penalizaciones, multas o impuestos, que son el 9% que hay que pagar actualmente cada mes de cotización de solidaridad, y luego esa otra figura que ha aparecido hace pocos años también, recientemente, de que el exceso de salario sobre la base máxima de cotización también cotice una cotización extra llamada curiosamente de solidaridad. Claro. Bueno, tenemos avances, es verdad, pero hay mucha imprecisión todavía en este acuerdo. Quería centrarme en algunas cuestiones sobre lo que me estaba explicando, profesor Erce, y una de las que más ha llamado la atención es esa posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión a partir del 5º año después de cumplirse la edad de jubilación. No, desde el momento de la jubilación. Lo que pasa es que el porcentaje en el que se compatibiliza pasa del 50% actual al 100% en 5 años. O sea que ya es posible compatibilizar la pensión, pero reducida en un 50%, con ingresos laborales. Vale. Le decía, ¿eso quién lo va a poder hacer? ¿Todos los que nos estén escuchando ahora mismo o hay condiciones? Todos los trabajadores, absolutamente todos los trabajadores. Es más, actualmente, como decía, los trabajadores autónomos que se acojan a la jubilación activa mañana o pasado van a poder compatibilizar el 100% de su pensión con otros ingresos por su actividad como trabajadores autónomos si tienen un trabajador. Eso es lo vigente a hoy día, ¿no? Y este acuerdo, en principio, no dice nada de qué va a pasar con los autónomos, que podrían verse incluso perjudicados, ¿no? Pero los trabajadores asalariados sí que se van a beneficiar, porque para ellos superar el 50% no era posible, no es posible con la legislación actual, mientras que con lo que se ha acordado, habrá que esperar 5 años, pero ese porcentaje irá pasando del 50 al 100% a los 5 años de haberse acogido a la jubilación activa. Todos los trabajadores asalariados, siempre y cuando sus empleadores se lo faciliten, porque los empleadores todavía se siguen acogiendo, algunos de ellos, a la jubilación forzosa a los 68 años. Vale. ¿Este acuerdo es un alivio para las cuentas de la Seguridad Social? No, realmente no, porque vamos a ver, lo que es un alivio es que te quiten el 50% de tu pensión si decides acogerte a la jubilación activa. Eso es un alivio, porque la Seguridad Social se ahorra un montón de dinero con los jubilados activos, ¿no? Pero por eso muy pocos asalariados se estaban acogiendo a la jubilación activa. Cuando se compatibiliza el 100%, la gente cobra aquello a lo que tiene derecho, la Seguridad Social no les regala nada, no les regala el otro 50%, ni el primero, ni nada, sin embargo eso no es un ahorro neto, ¿no? Y luego si aumentan la bonificación por jubilación demorada, que parece que está en el ambiente, pasar del 4% de bonificación por año demorado, en realidad eso no va a suponer ningún ahorro neto para la Seguridad Social, sino un coste neto. Lograr que todo el mundo demore su jubilación sería prohibitivo para la Seguridad Social. Se ha reivindicado que este acuerdo facilita la sostenibilidad del sistema de pensiones. En absoluto, de ninguna manera veo yo que la Seguridad Social vaya a ahorrar con estas medidas. La Seguridad Social restablecerá una injusticia, corregirá una injusticia, que es eso de quedarse con el 50% de los jubilados activos, pero no va a ser más sostenible por eso. La edad de jubilación, nada, ningún cambio. Esto no recoge ningún cambio, no afecta para nada a la edad de jubilación, ¿no?
No, la edad de jubilación sigue aumentando 2 meses por cada año que pasa hasta 2027, cuando se establecerá en 67 años. Espero que no se pare ahí, porque entonces empezaremos a acumular un problema serio de sostenibilidad, con una edad de jubilación estancada en 67 años, mientras la esperanza de vida, en principio, va a seguir aumentando. Por rematar, profesor Erce, ¿le parece un gran acuerdo, un buen acuerdo, un acuerdo mejorable? Decía antes que, bueno, veía ciertas carencias. Entiendo que faltan cosas por hacer, ¿no? Bueno, nos tendrán que explicar en la letra pequeña, porque hasta ahora lo que se ha hecho es un anuncio propagandístico que sí, que tiene que ser honesto, en el sentido de que lo que se dice que va a hacer el gobierno, pues tendrá que hacerlo el gobierno, ¿no? Pero tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan estas medidas. Ese acuerdo, si se lee con cuidado, a pesar de que tiene 4 páginas, en realidad revela muy pocas cosas y muy pocos detalles técnicos que habrá que trabajar, o que quizá todavía no estén plenamente desarrollados en la mesa de diálogo social. Es verdad, la buena noticia es que lo han firmado todas las partes, pero yo sigo preguntándome ya desde hace décadas qué pinta sindicatos y patronales alcanzando acuerdos sobre pensiones, ¿no? En cualquier país avanzado los acuerdos sobre pensiones los fijan los técnicos de alto nivel y nada de diferentes componendas políticas ni orientaciones políticas, no, técnicos de alto nivel. Y luego, por supuesto, tienen que ser proyectos que pasen por su trámite parlamentario, pero que vengan debidamente informados por los técnicos. No sé qué pintan los interlocutores sociales hablando de pensiones. De verdad, desde hace lustros que me lo vengo preguntando. Don José Antonio Erce, socio fundador del ORIS, doctor en Economía, experto en pensiones y seguridad social, intentando, o ayudándonos, mejor dicho, a intentar entender ese acuerdo alcanzado ayer entre gobierno patronal y sindicatos sobre pensiones, sobre jubilación, mejor dicho. Profesor Erce, un placer como siempre, que vaya bien, feliz verano si le toca descansar, y si no, pues a trabajar con un poquito de gusto y aire acondicionado. Igualmente, haremos un poquito de todo. El aire acondicionado nos lo presta la naturaleza aquí en un pueblo de Segovia. Qué maravilla, disfrútelo mucho, profesor Erce, gracias. Oye, sigan bien. Gracias. Me voy a publicidad. Antes, dame un titular cada uno sobre este acuerdo sobre jubilaciones, José Ramón. Hombre, yo me he quedado con ganas de preguntarle por qué el Estado no deja libre la jubilación, sobre todo en las capas altas de la administración, jueces, médicos, profesores. ¿Por qué en la empresa privada se puede continuar trabajando sin problema, siempre que uno esté en condiciones físicas, y sin embargo el Estado establece un tope, una edad obligatoria de jubilación? No sé por qué. Ya. Javier. O sea, yo me quedo con lo último que ha dicho el profesor, el señor Erce, ¿no? ¿Por qué esto tienen que discutirlo gente que no tiene ni idea y no dejan este asunto tan importante en manos realmente de técnicos, de gente que está especializada en hablar de esto, ¿no? Es otra chapuza más. Cuando algo se discute por gente que no tiene ni idea, las cosas no pueden salir bien. José Ignacio. Bueno, yo creo que es un pequeño avance pendiente de la letra pequeña, ¿no? Hay que determinar exactamente cómo se va a plasmar. Yo creo que son buenos puntos a tratar y a revisar, pero hay que ver. No me fío mucho de la letra pequeña, ¿no? Entonces esperemos, ¿no? Y el debate parlamentario correspondiente. Tomad aire, que a la vuelta de publicidad hablamos de Cataluña, de la financiación esta singular que se llama. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo, consigue hasta un 126% más de hidratación. Y gracias a sus 4 tecnologías, combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1, único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía.
30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de terraza y jardín. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Siendo grave todo lo anterior, y yo me precio de intentar ser coherente y de cumplir, ayer lo planteamos sin ir más lejos con la amnistía, siendo todo grave, esto rebasa todos los límites porque afecta al bienestar, a la vida práctica y real de la gente. Esto afecta al bolsillo de la gente. Y a la postre es donde se retrata cualquier partido político. Tertulia con José Ramón Álvarez, con Javier Naderleiner, con José Ignacio Gutiérrez y con el calentón que se pegó ayer Paje por ese acuerdo, el principio de acuerdo, del que no sabemos mucho, más que lo que ha publicado Ezquerra sobre esa financiación singular para Cataluña, en el que vamos a ver si termina recaudando todos sus impuestos, todos los que recauda o no. José Ignacio, cambio el orden ahora. ¿Qué te parece lo de Paje y cómo va a quedar todo esto? ¿Cómo afecta? Porque claro, hay malestar en todas las comunidades autónomas, casi todas, sean del signo que sea. Lógico, ¿no? Sí, porque además no sabemos exactamente cómo este derecho de recaudación universal de impuestos va a afectar. Es decir, cualquier empresa de origen catalán, tenga o no tenga la sede fiscal en Cataluña, parece que tendría derecho la Generalitat a recibir sus impuestos, los paga en cualquier punto del territorio nacional, ¿no? Esto es una serie de matices. Hay otro matiz muy importante, que pudiera ser que también se contemple, y es que la Generalitat quedaría exenta en la gestión de todos estos recaudación y gasto del Tribunal de Cuentas. Otro de los matices que también está pasando desapercibido, pero que también está dentro de este acuerdo. Al final, ¿qué ocurre? Y luego también la condonación de deuda, solamente del FLAD estamos hablando de 74.000 millones de euros, que esto también afectaría. Es decir, el Estado asume esa deuda. Con lo cual puede ser que finalmente el Estado asuma toda la deuda autonómica, que sean otros 183.000 millones de euros a la deuda que ya tiene el Estado, ¿no? Yo creo que o acabamos dando café para todos, lo cual hace inviable el Estado, o va a ser muy difícil este concepto de singularidad. Singular sí, pero vamos, yo no lo veo ni legal, ni factible, ni posible. Es que no veo cómo se puede materializar, ¿no?, este acuerdo. Pues la verdad es que es tremendo, ¿no? Llevamos, desde que Sánchez ganó, diciendo, y se comenta en todas las tertulias, que el único objetivo de Sánchez es que él permanezca en la Moncloa, nada más. Y ahí tenemos un caso más flagrante que este, es imposible, ¿no? Yo espero también que el señor Paje y Lambán y todos los que han mostrado esas voces críticas de verdad den un paso adelante y digan que esto no se trata de Sánchez y la Moncloa, se trata de España, ¿no? Y el agravio que está haciendo con esto es tremendo, ¿no? Y por último, pues me quedaría con un dato económico, ¿no? Más o menos se sabe que desde 2017
han huido unas 10.000 empresas de Cataluña, ¿no? Cuando empezó todo el tema del referéndum y cosas, ¿no? Creo que estos 10.000 empresas que se han ido se va a quedar corto con lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? La voracidad de Cataluña es tremenda, ¿no? Tienen que pagar todo el secesionismo, ¿no? El otro día también leía que tienen como 80 impuestos propios, ¿no? Al pobre catalán le saquean, ¿no? Y todo para pagar todo esto, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo. La verdad es que es una situación que, de verdad, mi única esperanza es eso, ¿no? Que haya un sector discordante del socialismo, página mal, como he dicho antes, de verdad, den un paso adelante y digan, ya está bien, ¿no? Que esto no se trata de tú, se trata de toda España, ¿no? Veremos a ver. José Ramón, me faltas tú. Sí, bueno, yo quiero hablar de dos cosas, del cupo y de lo de la federalización, que me parece de una ignorancia supina, ¿no? El cupo es un residuo feudal. El cupo, que es pagar unos servicios comunes, y yo sigo con lo mío, esto es un tema de la Edad Media. Todos hemos tenido cupo. Castilla lo perdió con los comuneros. Cataluña lo perdió cuando llegaron los Borbones en la Guerra de Sucesión y quedó reducido prácticamente después de la Guerra Civil a Álava y Navarra. Es decir, vamos al revés, vamos hacia atrás, ¿no? Esto de la soberanía fiscal, tener toda la soberanía fiscal, porque, ojo, la concesión es más de lo que tienen los vascos, gestionan más impuestos, como ya se comentó ayer en la tertulia. Bueno, a mí me gustaría que me explicara alguien el dinero que hay que pagar a Cataluña, que ayer se hablaba de 15.000, yo he visto 25.000, y hoy hablamos de 74.000 o 183.000 millones. ¿Este dinero de dónde va a salir? Con un gobierno que tiene el techo de gastos sin aprobar y que tiene los presupuestos sin aprobar. Se van a cambiar partidas, intuyo. Se van a cambiar partidas de la sanidad, de gastos de defensa, de educación, o de dónde, o de qué ministerio se van a cambiar las partidas. Esto en cuanto al cupo. Y lo de la federalización, ¿pero de qué estamos hablando? España, de hecho, es un Estado federal, pero no de ahora, de cuando se establecieron las autonomías. Si cogemos un Estado federal, la República Federal Alemana, por no ir más lejos, Estado federal que tiene los Länder, etcétera, las competencias que tiene en España las comunidades autónomas, por ejemplo, en trabajo, superan las de los Länder. O sea que España ya es un Estado federal. Pero bien, en un Estado federal, por ejemplo, Estados Unidos, que es otro Estado federal, no vemos al Länder de Baviera o al Estado de California hacer un referéndum para decidir si son independientes. Los referéndum en un Estado federal los hace la Federación. El conjunto es la Federación. Por eso yo creo que estamos aquí embarullando todo, aprovechando que mucha gente no tiene interés. No hablamos de la lealtad a la nación. En un Estado federal hay una lealtad a la nación. La gente no se quiere ir de la Federación. Entonces, bueno, creo que esto es un despropósito, como habéis dicho, completamente absurdo. Y ojalá no se materialice, ¿no? Ya. Oye, otro asunto que os quiero plantear antes de irnos, ley de inteligencia artificial. La primera del mundo entra en vigor hoy en Europa, aunque va a faltar un tiempo todavía para que sea obligado cumplimiento. ¿Cuánto de necesario es una ley de inteligencia artificial que regule todos estos servicios, todos estos contenidos, todos estos sistemas, José Ignacio? Bueno, yo creo que estamos tratando un poco de entender qué es lo que abarca la inteligencia artificial, con lo cual tratar de poner puertas al campo lo veo complicado, ¿no? Yo creo que solamente lo que tratamos es de marcar al menos un mínimo de territorio de respetos y de utilización de esa inteligencia artificial. Pero yo creo que ahora mismo no sabemos hasta dónde va a abarcar, dónde va a llegar la inteligencia artificial y por lo tanto creo que pudiera ser una ley de muy difícil materialización también, ¿no? Yo creo que lo único que trata esta ley es de marcar unos mínimos iniciales para ir después desarrollándose. Yo creo que aún no sabemos hasta dónde va a llegar y cómo va a llegar la inteligencia artificial a desarrollar todas sus capacidades. Entonces, bueno, me queda un poco una ley en el limbo casi. Niederleiner. Sí, sin duda es un tema que efectivamente está muy desarrollado. Yo lo que sí que haría hincapié es en tratar de delimitar a toda la gente que utilice la inteligencia artificial de manera fraudulenta, ¿no? Imitando, todos hemos visto, ¿no? Cómo se imitan voces, cómo se plagian canciones, etcétera. Sí, que parece gracioso, parece de momento parece gracioso, pero sí, vamos a ver hasta dónde se lleva, claro.
correcto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La posibilidad de fraude. Y eso es lo que creo que tienen que hacer hincapié esa ley, ¿no? Es decir, quien utilice esto de manera fraudulenta se va a tener las consecuencias, porque es la única manera que se pueda desarrollar esto de manera sostenible, vamos a llamarlo así, y que, oye, que efectivamente que esto tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Pero siempre dentro de no menoscabar a los demás ni utilizar el tema de manera fraudulenta, ¿no? Profesor Álvarez. Pues yo lo de la inteligencia artificial, vamos a ver, lo que está encima de la mesa, que le llamamos ley de inteligencia artificial, realmente es la modificación de 6 reglamentos y 2 directivas de la Unión Europea que afectaban a esto. O sea, es una especie de homogeneización. Son 144 páginas de un documento que, Javier, si alguna tarde lluviosa no podemos ir a la playa, no lo podemos desmenuzar. Pero yo opino también un poco como vosotros, la tecnología crece exponencialmente, o sea, es muy difícil ponerle puertas al campo, aunque en Europa somos los campeones de la normalización y de poner reglas y normas a todo, ¿no? Un ejemplo de que esto puede quedar inútil es que ayer surgía la contrainteligencia artificial, un tema dedicado sobre todo a periodistas y a medios. Es decir, cuando te envían un corte de voz de alguien, hay un programa, hay una aplicación que te detecta si esa voz es natural o es artificialmente producida. Igual quiere decir que, bueno, pues eso de que hablamos de los memes y de las risas, bueno, pues ya se puede detectar si esto es real o no. Claro. Entonces, bueno, es un camino que hay que hacer, Ya, eso, pero como las universidades para los trabajos, ¿no? Eso se ha obligado a los profesores a tener ese tipo de sistemas, ¿no? Para que no la cuelen. Cuando es un texto, sí, se usa claro. Cuando es un texto, pero esto es para determinar, por ejemplo, la voz. O sea, sí, pero que lo mismo para otras aplicaciones como el texto, ¿no? Para los trabajos, ver si ese trabajo ha sido no. Oye, estaba leyendo por aquí, ya que os voy a despedir, os va a seguir dejando que estéis de vacaciones, que lo están pasando mal desde el punto de vista turístico en Turquía, que la inflación, que allí la tienen disparadísima, pues está haciendo que el turismo no haya ido. Claro, los precios se han elevado mucho, se han disparado mucho, y estaba leyendo por aquí ahora mismo un teletipo de EFE en el que decía eso, que los comercios estaban sin nadie, las tiendas, y que los restaurantes vacíos. No es el caso, ¿no? Aquí también han subido los precios, está todo caro, pero aquí seguimos, José Ignacio, viajando, ¿eh? Sí. No, es curioso. España es un país donde los precios de todo el sector turístico ha subido este año en torno a un 8%, ¿eh? Uh-huh. España de por sí no es que fuera excesivamente cara, pero sí es verdad que dependiendo de lo que tú quieras hacer en tus vacaciones, España sí es un país donde tienes un gasto considerable, ¿no? Es verdad que la inflación, recuerda cuando hablábamos del BBVA, cuestionábamos precisamente los beneficios del BBVA en base a la inflación turca, pero yo creo que puede ser el tipo de turismo que se destine a Turquía el que en realidad no pueda mantener ese destino, ¿no? Pero en España yo creo que precisamente el tipo de turista que tenemos nos permite tener, porque en España han aumentado los ingresos por turismo, no solamente la presencia de turistas, sino el nivel de ingresos por cada turista. Tú que sabes mucho que me perdonen el resto que ya nos vamos, tú que sabes mucho de bancos y estás muy metido, 4.000 trabajadores del Sabadell, calcula los expertos que va a tener que despedir el BBVA para ahorrar 300 millones si se lleva a cabo la OPA. Bueno, eso hay que verlo después en la negociación, ¿no? Después hay que ver los costes de ese ERE y ver cómo se ajusta. Una cosa es el punto de partida y otro es el acuerdo final de ERE, que suele reducir muy considerablemente el número de trabajadores. Pero sí es verdad que en estas fusiones puede estar en 2.000, 2.500 mínimos en esa operación. Sin duda. Bueno, finalizando con el tema del turismo, la verdad es que rápido, he comprobado como los precios siguen subiendo, pero hay una cosa que es sagrada, que a la gente le encanta el turismo y lógicamente va a seguir, ¿no? Gracias a Dios. Que no nos lo quiten, profesor Álvarez, que no nos lo quiten, que nos dejen un poco de... No, ayer era imposible comer en ningún restaurante de Cantabria y supongo que de Asturias lo mismo. Pero una vez se come, ¿cómo se come? Es que lo bueno cuesta, se hace esperar. No lo pueden poner fácil. Mucho mejor que en Turquía. Hombre, mucho mejor que en Turquía. José Ramón Álvarez, Javier Rebeleiner, José Ignacio Gutiérrez, pasad un muy buen día, muy buen fin de semana, descansad, adiós, gracias. Un saludo a todos. Un saludo, gracias.
Mapfre patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos. Solamente en Galicia y el área cantábrica se prevén cielos con intervalos de nubes, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en los litorales durante las horas centrales. También se formará nubosidad de evolución diurna en las montañas del extremo norte, la Ibérica Oriental, zonas de la meseta norte y sierras del sureste, con posibilidad de chubascos dispersos más probables en la vertiente norte de la Cantábrica y el Pirineo, así como tormentas aisladas ocasionales más probables en el Pirineo y la vertiente sur de la Cantábrica Occidental. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y alguna nubosidad de evolución en las islas montañosas. Es probable que haya calima en Canarias Orientales y no descarte su presencia en gran parte de la mitad sur de la península y Baleares. Se prevén bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico y áreas circuncidantes, así como brumas costeras dispersas en el Alborán y las Pitiusas. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La economía a tu alcance. 8 minutos para las 9 para que abran a sus puertas las bolsas europeas. Les decía yo hace un rato que todo indicaba que íbamos a abrir en verde en Europa. Pues ha cambiado completamente el panorama, porque ahora mismo mirando las pantallas los futuros los tenemos con recortes. Vamos a intentar entender, explicar qué es lo que ha pasado en estos últimos minutos. Ángeles Lozano, el futuro del IBEX, ¿cómo viene y dónde van a estar las noticias hoy? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Viene con una caída del 0,5%, por lo tanto, si eso se cumple, el reto es mantener la cota de los 11.000 puntos. Julio terminó con el selectivo en 11.065. En el conjunto del mes pasado, nuestro índice subió un 1,1%. Hoy todos pendientes de la reunión que celebra el Banco de Inglaterra. Opiniones muy ajustadas, casi un 50-50 sobre si habrá un recorte de tipos de interés en un momento en el que se ha producido un cambio político en el país. También vamos a estar muy pendientes de la lectura final de los índices de gestores de compra, los PMIs del mes de julio en la eurozona y en el Reino Unido. También conoceremos la tasa de desempleo en la zona euro y cotizarán resultados de ArcelorMittal, Celnex, Fluidra en Estados Unidos, datos de PMI, como cada jueves, peticiones semanales de subsidio de desempleo y ojo al capítulo de resultados porque presentan cuentas gigantes como Apple, Intel, Amazon o Motorola, entre otros. La prima de riesgo está en 81 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,10%. En Europa, Manuel, mañana también de resultados empresariales, Banco de Inglaterra protagonista y caídas también para los futuros. Y el futuro sobre el FTSE 100 londinense, curiosamente, es el único que hasta ahora nos anticipa una apertura en positivo, subiendo el 0,4%. El resto de plazas europeas cotizan con descensos, se apunta una caída del 0,4 para el DAX, del 0,65 para el CAC 40 parisino y recortes del 0,3% para la media europea, el Eurostoxx 50 o el MIPTEL italiano. Hay muchos protagonistas, el beneficio de Barclays, de Shell, de Hugo Boss, de BMW, de Volkswagen, de ING, de Société Générale. La lista un día más vuelve a ser interminable en el viejo continente. En Asia presentaba la constructora automovilística Toyota, que ha caído un 7% al cierre esta madrugada. De hecho, el Nikkei de Tokio ha
acusado una caída del 2,5%. Números verdes en el Kospi surcoreano y el Hansen de Hong Kong, que amaga con darse la vuelta junto al índice de Shanghai. Signo mixto en Asia, en una jornada en la que, mirando ya a Wall Street, los futuros apuntan a una apertura bastante tranquila para el Dow Jones, subidas del 0,1%. En estos momentos el futuro vinculado al S&P 500 anticipa avances de medio punto porcentual. Y por último, en las divisas, el yen ha dado un susto esta madrugada, ha llegado a estar por debajo de las 150 unidades por dólar, ahora mismo 150,14. En lo que respecta a nuestra moneda, el euro a la baja, $1,08, 12 centavos. Luis Benguerel, gestor independiente. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos? Que esto venía en verde y ¿qué temen las bolsas europeas? Nada, estamos en vacaciones, hay poco volumen, se manipula rápido y fácil. Podríamos dar la excusa de momento en el corto plazo que Japón ha caído más de un 1%, un 1,70%. En el medio plazo, hasta que al mediodía no arranquen los americanos y después de los buenos resultados de Meta y los que vayan saliendo durante el día, pues supongo que estaremos a la espera. Ayer tuvimos cierre positivo en el mercado americano. Se descontaba ya lo que dijo Powell, dejando la puerta abierta de par en par a una rebaja de tipos en septiembre. ¿Se contaba ya con eso o no lo tenían los inversores tan claro? Yo creo que sí, llevaban ya un par de semanas, 3, dando por hecho que de cada septiembre tendríamos la primera bajada. Entonces yo creo que el mercado sí que lo venía ya descontando. Luego, a partir de las 9:15 volvemos a hablar contigo. Te preguntamos por nombres propios, cómo se están cotizando algunos resultados, cómo los va a recibir hoy el mercado, pero en general la temporada de resultados, ¿qué te está pareciendo? Hoy, como decíamos, se va a ser protagonista Meta, viene subiendo más de un 7% en After Hours, y en Estados Unidos, ojo, porque es un día importante, esos Apple, Intel, Amazon. ¿Cómo estás viendo la temporada de resultados? ¿Qué conclusiones sacas? Bueno, en principio están siendo positivos y el ejemplo, como bien comentas, es el caso de Meta, que después de subir ayer cerca de un 2, hoy estaba subiendo en el after, ayer por al cierre más de un 7, y en general están siendo positivos. Estamos viendo buenos comportamientos en general, están un poco más flojo sector de lujo, que ya tampoco es nada nuevo, ya lo venía reflejando los últimos meses, y yo creo que en general están dentro de lo esperado, no hay sorpresas desagradables por el momento. Luego te pregunto también por las automovilísticas, que hoy tenemos cuentas de Volkswagen y de BMW, han reducido beneficios, tampoco tuvimos una semana fácil con las cuentas de Renault y Stellantis la semana pasada. Te hago una pregunta más sobre empresas, sobre tecnología, ya que vas a ser protagonista. ¿Le sigue quedando recorrido, Luis, a la tecnología? ¿Seguimos apostando por ella para tenerla en cartera? Luis. Uy, hemos perdido a Luis. Bueno, le recuperamos luego para las 9:15 a Luis Benguerel. Vamos a abrir el mercado, 3 minutitos, a ver si los futuros se cumplen o no y a ver con qué caída abre el IBEX 35. En juego y en vilo, esos 11.000 puntos. Se lo contamos en nada. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas, uniendo a muchos